Vivimos en una época donde todos creen tener la verdad, donde las ideas se convierten en banderas y las personas en ejércitos de opiniones. Pero décadas atrás, un hombre ya lo había advertido. Eugene Ionesco, el genio del teatro del absurdo, vio cómo las ideologías transformaban al ser humano en una sombra de sí mismo. Para él no eran simples sistemas de pensamiento, eran enfermedades del alma. En este video exploraremos cómo Ionesco lo predijo y por qué sus palabras resuenan más que nunca en un mundo dividido, ruidoso y hambriento de certezas. Para entender su advertencia, hay que conocer al hombre detrás del absurdo. Eugene Ionesco no fue solo un dramaturgo, fue un testigo privilegiado de las convulsiones del siglo XX. Nacido en Rumanía de padre rumano y madre francesa, vivió una infancia fragmentada entre dos culturas, dos idiomas y dos mundos. Esta sensación de no pertenecer a ningún lugar se convertiría en el combustible de su obra. Su vida estuvo marcada por la ascensión de los totalitarismos, el fascismo en Rumanía e Italia y el nazismo en Alemania. Vio con sus propios ojos como amigos, intelectuales y gente común sucumbían a la fascinación de estas ideologías, perdiendo su capacidad de pensar de forma individual. Este trauma fue su gran revelación. Se dio cuenta de que la lógica, el lenguaje y la razón podían ser secuestrados para justificar lo injustificable. De esta profunda desconfianza hacia los discursos cerrados y dogmáticos, nace el teatro del absurdo. Obras como La cantante calva no son simplemente un disparate sin sentido, son una demolición del lenguaje automático, de las frases hechas que repetimos sin pensar, de las conversaciones vacías que nos impiden conectar de verdad. La obra surgió, según él, mientras intentaba aprender inglés con un manual. Las frases del método, como el suelo está abajo, el techo está arriba, le parecieron verdades tan obvias como sorprendentes, revelando la naturaleza absurda de la comunicación humana. Sus personajes hablan, pero no se dicen nada. Viven juntos, pero están radicalmente solos. Y en El rinoceronte, su obra cumbre, lleva esta idea al extremo. Los habitantes de un pequeño pueblo empiezan a transformarse uno por uno en rinocerontes. Al principio es una rareza, luego una moda y finalmente la nueva normalidad. La rinocerontitis es una metáfora perfecta de la adhesión ideológica, una epidemia del pensamiento que se contagia, que anula la individualidad y que convierte la disidencia en una anomalía. El único que se resiste es Berenger, un hombre común, lleno de dudas que se aferra a su humanidad, mientras todos a su alrededor abrazan la brutalidad de la manada. Ionesco no escribía comedia, escribía tragedia disfrazada de farsa. Para Ionesco, las ideologías no eran ideas, eran sustitutos de la fe. En un mundo donde Dios había muerto, como proclamó Nietzsche, la humanidad buscaba desesperadamente algo en que creer, algo que diera sentido a su existencia. Las ideologías, ya fueran políticas, económicas o sociales, llegaron para llenar ese vacío. Prometían un paraíso en la tierra, una explicación total del mundo y una identidad clara nosotros contra ellos. Pero esta promesa tenía un precio muy alto: a la renuncia al pensamiento crítico. Como él mismo dijo, toda ideología es un acto de fe sin reflexión. Es una fórmula prefabricada que nos ahorra el esfuerzo de pensar por nosotros mismos. Nos da un guión, un papel que interpretar y un enemigo
a quien culpar de todos nuestros males. Al adoptar una ideología, la persona deja de ser un individuo para convertirse en un representante. Ya no habla con su propia voz, sino con la voz del partido, del movimiento, del dogma. Sus opiniones no son fruto de su experiencia o su reflexión, sino que son importadas directamente del manual ideológico. Esto para Ionesco era la peor de las prisiones en una jaula mental donde la persona se siente segura, pero ha perdido lo más valioso que tiene en su libertad interior. La ideología nos pide conformarnos, nos manipula con eslóganes y nos promete la comodidad de pertenecer a un grupo. Nos dice, piensa como nosotros y serás aceptado. Y así, poco a poco, la identidad personal se disuelve en la identidad colectiva. Ionesco defendía exactamente lo contrario, la libertad de dudar, de contradecirse, de no tener todas las respuestas. Defendía el derecho a ser complejo, imperfecto y sobre todo a ser uno mismo, incluso si eso significaba quedarse solo. Y aquí es donde su advertencia se vuelve terroríficamente actual. Las ideologías de hoy ya no nacen en los comités de los partidos o en los libros de los filósofos. Nacen en los algoritmos. Las redes sociales se han convertido en las nuevas fábricas de pensamiento en serie. Plataformas como Twitter, TikTok o Instagram nos encierran en burbujas de filtro, mostrándonos solo lo que confirma nuestras creencias y escondiendo todo lo que las desafía. La polarización no es un accidente. Es el modelo de negocio. Un mundo dividido es un mundo más enganchado, más predecible, más rentable. La ideología moderna no se impone con armas, sino con likes. El lenguaje se ha vuelto a vaciar de significado, tal como lo denunciaba en la Contanti Colva. Repetimos memes, hashtags y eslóganes sin pararnos a pensar en su origen o sus implicaciones. El debate ha sido reemplazado por la cultura de la cancelación, donde no se discute con el oponente, simplemente se le silencia, se le borra del mapa digital. Los sismos contemporáneos, aunque a menudo parten de causas justas, se convierten rápidamente en dogmas inflexibles. Se nos exige posicionarnos en un pensamiento binario. ¿Estás conmigo o estás contra mí? No hay espacio para los matices, para la duda, para el no estoy seguro. Y así volvemos a caer en lo absurdo que Ionesco retrató. Nos transformamos en avatares digitales uniformes, repitiendo las ideas que el algoritmo nos sirve, convencidos de que son nuestras. Nos convertimos, sin saberlo, en pequeños rinocerontes que embisten contra todo aquel que no piensa igual, orgullosos de pertenecer a una manada virtual. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Cómo podemos resistir a esta nueva inoceronchichis digitau? La lección de Ionesco es tan sencilla como revolucionaria. El hombre libre, nos dice, es aquel que puede decir no sé. En un mundo que exige certezas absolutas, la humildad intelectual es un acto de rebeldía. Admitir que no tenemos todas las respuestas, que nuestras opiniones son provisionales y que podemos estar equivocados. Es el primer paso para recuperar nuestra libertad de pensamiento. Ionesco nos enseña a usar la duda, la ironía y el humor como herramientas de resistencia. La duda nos protege del fanatismo. La ironía nos permite distanciarnos de los discursos grandilocuentes. Y el humor nos ayuda a desinflar la solemnidad de los poderosos y de sus ideologías. Se trata de contrastar la fe ciega con la curiosidad insaciable. En lugar de aceptar respuestas prefabricadas, debemos atrevernos a hacer preguntas incómodas
incluso a nosotros mismos. La verdadera libertad no está en tener la razón, sino en tener el derecho a buscarla por nuestra cuenta. Ionesco nos hace un llamado a pensar por uno mismo, incluso si eso significa estar solo, como su personaje Berenger, porque es en esa soledad reflexiva, lejos del ruido de la manada, donde podemos volver a escuchar nuestra propia voz. Es un camino más difícil, sin duda. Requiere esfuerzo, valentía y la aceptación de la incertidumbre, pero es el único camino que nos permite seguir siendo humanos en un mundo que constantemente nos empuja a convertirnos en otra cosa. Ionesco no escribió para su tiempo, escribió para el nuestro. Sus obras no son piezas de museo, son espejos en los que se refleja nuestra sociedad fragmentada. Vio venir la tiranía del pensamiento único, la epidemia del conformismo y la soledad del individuo en medio de la masa. Comprendió que la mayor amenaza para la libertad no siempre viene de un dictador, sino de nuestra propia pereza mental, de nuestro anhelo de pertenecer a cualquier precio. Su advertencia sigue vigente. Cuando una idea deja de ser una herramienta para pensar y se convierte en una identidad a la que aferrarse, hemos empezado a transformarnos en rinocerontes. Quizás la mayor rebeldía hoy no sea gritar más fuerte que los demás, sino atreverse a guardar silencio para poder escuchar. Tal vez, como nos enseñó Ionesco, la verdadera revolución empieza cuando nos atrevemos a pensar sin pertenecer, porque como él mismo escribió, la lucidez es una forma de coraje. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si este video te ha hecho reflexionar, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más contenido.